Entonces venimos y vamos a determinar las intersecciones con ambos ejes y el dominio máximo de esta función de acá. Observemos que si nosotros le hacemos algún cambio como el que vimos anteriormente, ¿verdad? El dominio máximo de esta función es R. ¿Ok? Pero tomando en consideración lo que vimos en la clase pasada, siempre que tengamos un denominador que sea variable, tenemos que analizar ese denominador. Entonces vemos que gráficamente acá posee restricciones el dominio de esta función y que también, ¿verdad? El denominador es variable. ¿Ok? Entonces voy a devolverme por acá. Ahora sí estoy acá, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente. Tenemos que el criterio de nuestra función sería f de x igual a 1 sobre el valor absoluto de menos 5x más 5 menos 2. Así. Ese sería nuestro criterio. Y nosotros, o sea, lo que queremos es encontrar el dominio, ¿verdad? Y las intersecciones. Esa es nuestra interrogante. ¿Cuál será el dominio máximo de nuestra función, ¿verdad? Cuyo codominio es R? ¿Y cuáles son las intersecciones con ambos ejes? ¿Ok? Esa es nuestra interrogante. Entonces, si queremos empezar con el dominio, ¿verdad? Antes de iniciar con intersecciones, porque recordemos que siempre empezamos con el dominio, pues las intersecciones puede ser que no formen parte del dominio, entonces iniciamos con el dominio, ¿ok? Eso quiere decir que, bueno, observamos que hay un denominador que es variable, entonces venimos y tomamos menos 5x más 5 menos 2 igual a 0, ¿verdad? Esto es para el dominio. Y les repito, ¿por qué estoy analizando el denominador? Porque es un denominador que es variable. ¿A qué me refiero que es variable? Bueno, posee aquí la variable x, ¿verdad? Y no es una constante, es decir, no es un medio o x sobre 2 o así. Es una variable o es variable este denominador. Más bien. Entonces, ¿cómo resolvemos este valor absoluto? O esta ecuación con valor absoluto. Bueno, se resuelve de la siguiente manera. Venimos por acá. Tenemos menos 5x más 5 igual a 2. Una vez que ya despejamos el valor absoluto, vean que estamos haciendo algo muy similar o un procedimiento muy similar al que hicimos con la función radical, que era despejar el radical. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, despejar primero el valor absoluto. Una vez que ya tenemos despejado el valor absoluto, acá nos salen dos casos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer caso? Vamos a escribir el argumento. Recordemos que cuando yo hablo de un argumento de una función es lo que esté dentro de una función, ¿verdad? O sea, en sí, formalmente es la composición que existe, ¿verdad? Por acá, pero todavía no hemos visto el tema de composición, entonces llamémoslo de esa manera. ¿Ok? Entonces el argumento de nuestra función sería esta de acá y lo vamos a dejar exactamente igual. ¿Ok? Y lo vamos a escribir en ambos lados por acá. Solamente que la igualdad, cuando tenemos un valor absoluto igual a una constante, sería igual a 2 y a menos 2. Entonces por acá ya tenemos ambos casos. Un primer caso, ¿verdad? En el cual la constante es positiva, ¿verdad? Y otro segundo caso donde la constante es negativa. ¿Ok? Entonces 2 y menos 2, ¿ok? Hasta ahí, ¿me van comprendiendo? ¿Si van entendiendo bien por acá? Yo sí. Sí, María. ¿Todo bien?
Es que aquí en el teléfono casi no escucho, entonces tal vez es por eso. Ok, muchas gracias, Edixon, por todo bien, todo bien. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Observemos que ambos casos, ¿verdad? Primer caso y segundo caso, ¿qué es lo que nos generó ese análisis? De una ecuación, y es una ecuación lineal, entonces la resolvemos por acá. Ya todos y todas sabemos resolver ecuaciones lineales. Entonces por acá nos queda 2 menos 5 y observemos que sería menos 5x igual a menos 3, por lo tanto x es igual a 3 quintos, así. Y de este otro lado nos quedaría menos 5x igual a menos 2 menos 5, x igual a menos 5 por acá, menos 7. Y por lo tanto obtenemos que x es igual a 7 sobre 5. Que vean que yo, por si se están preguntando, ¿verdad? Porque he visto que ¿cómo es que se llama este tema que vimos en la clase pasada? En inecuaciones, ¿verdad? Cambian a veces de signo. Entonces, aquí es que yo estoy emitiendo un paso, ¿verdad? ¿Y cuál es ese paso? Bueno, divido sobre menos 5 en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, menos sobre menos es más. Y aquí nos queda 7 quintos. Lo mismo estoy haciendo en este lado, ¿verdad? Ok. Ahí por si les queda alguna duda con ese paso que omití, ¿verdad? Que básicamente sería este. Ok. Entonces ya tenemos las dos restricciones. Por lo tanto, el dominio de nuestra función serían todos los números reales excepto el 3 quintos y el 7 quintos. Ese sería nuestro dominio. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí. Bueno. Entonces, ahora sí veamos lo que son las intersecciones. Ok, entonces, tracemos acá una línea, ¿verdad? Para hacer lo que son las intersecciones. E iniciamos acá con la intersección con el eje X. Recordemos que Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, devolvámonos a nuestro criterio original. Vean por acá que el criterio es f de x igual a 1 sobre el valor absoluto de menos 5x más 5 menos 2. ¿Ok? Y venimos por acá e igualamos a 0 ese criterio. Entonces, tenemos acá menos 5x más 5 menos 2 igual a 0. Vean que ya nosotros tomamos en cuenta lo que son las restricciones, el dominio máximo de esta función, ¿verdad? Eso quiere decir que en ambos lados podemos multiplicar ya por este valor absoluto, ¿verdad? O este denominador, y nos quedaría 1 igual a 0, ¿verdad? Porque sería 0 por todo este denominador. ¿Ok? Sin embargo, 1 no es igual a 0. Entonces, esto es una contradicción. Entonces, lo que estamos suponiendo desde el inicio es completamente falso. Eso quiere decir que no existe intersección con el eje X. ¿Okay? Porque lo que estamos suponiendo que la intersección con el eje X ya es igual a 0, eso es falso, ¿verdad? Porque resulta que no existe. Aquí llegamos a una contradicción matemática. Y la intersección con el eje Y, donde X es igual a 0, pues observemos que el dominio máximo de nuestra función sí posee la preimagen de 0. Eso quiere decir que sí podemos calcular f de 0. Y observemos que sería 1 sobre el valor absoluto de menos 5 por 0 más 5 en valor absoluto menos 2, que sería igual a 1 sobre el valor absoluto de 5, ¿verdad? Menos 2. ¿Y cuál es el valor absoluto de 5? Pues 5, ¿verdad? Entonces quedaría 5 menos 2, que es igual a 1/3. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? 0,1/3.
¿Ok? Y si nos devolvemos a nuestra gráfica, observamos lo siguiente. Veamos que la gráfica de la función que acabamos de representar o que acabamos de ver su dominio máximo y las intersecciones, tiene sentido con respecto a lo que acabamos de analizar, ¿verdad? Pues las intersecciones, vean que aquí solamente posee intersección con el eje, solamente posee intersección con el eje X, y específicamente es en 1/3. ¿Ok? Vean que si yo acá abajo escribo el punto 0,1 sobre 3, me da la intersección con el eje Y de nuestra función. Véanlo acá específicamente, ¿verdad? Y si nosotros vemos el comportamiento de esta gráfica o sea, con respecto a el eje X, ¿verdad? Nunca lo va a intersecar, pues posee una asíntota horizontal en Y igual 0, ¿verdad? Entonces, esa asintótica, tanto en más infinito como en menos infinito, ¿verdad? Y lo podemos observar. Y por lo tanto no posee intersección con el eje X. ¿Qué más estamos observando gráficamente? Que en X igual, vamos a ver cuáles fueron los que nos dieron las restricciones, 3 sobre 5 posee una asíntota vertical y también en X igual 7 sobre 5. Posee otra asíntota vertical y vean que efectivamente, ¿verdad? Nos coincide nuestro análisis gráfico, o sea, lo que vemos gráficamente con lo que acabamos de ver algebraicamente, ¿verdad? Denme un momento nada más para cambiar esta recta a un estilo diferente, ¿verdad? De asíntota. O cómo se puede ver gráficamente acá como una asíntota. Ok, y quitémosle la etiqueta. Ese también. Así nos quedaría. Entonces observamos que coinciden ambos razonamientos. Lo que pasa es que a nosotros, ¿verdad? Este razonamiento gráfico nos ayuda a entender bien lo que sucede. Sin embargo, a ustedes nada más les pedirían, ¿verdad? El razonamiento o o que realicen, digamos, el procedimiento algebraico si les preguntan intersecciones o dominio. También podemos observar que por acá hay un máximo, ¿verdad? Solo que como no nos dicen explícitamente, lo único que podemos ver es que está en 1, un medio, menos un medio, perdón. ¿Ok? Es un máximo relativo, ¿verdad? Ahí repasando un poco lo que ya hemos visto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? Profe, ¿me vuelve a explicar por favor lo de por qué no existe intersección con X? Sí, claro. La intersección con X, devolvámonos un momento por acá. Y acá está. ¿Ok? Recordemos que la intersección con el eje X, ¿verdad? Siempre se va a cumplir que Y es igual a 0. Entonces lo que hacemos es tomar el criterio de nuestra función e igualarlo a 0. Lo que pasa es que nosotros podemos observar que acá tenemos un denominador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todo este denominador lo multiplicamos, lo multiplicamos en ambos lados, ¿verdad? El mismo denominador. Entonces, nos quedaría, digamos que un paso aquí extra, ¿verdad? Que sería 1 igual a 0 por el valor absoluto de menos 5x más 5 menos 2, ¿verdad? Así nos quedaría. Y 0 por todo este valor absoluto, ¿verdad? Es 0. Entonces obtenemos que 1 es igual a 0. Sin embargo, 1 no es igual a 0. Ok, Flor, ¿verdad? 1 es igual a 1.
Entonces, como eso es una contradicción matemática, o sea, lo que llevamos acá es una contradicción matemática, lo que estamos suponiendo que existe intersección con el eje X es falso, es decir, no existe. ¿Ok? No sé si le queda claro. Sí, gracias, profe. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda hasta este momento?